Buenas noches, ¿qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Les saluda el doctor Soto, soy miembro del Comité de Educación Médica Continua del Colegio Médico del Perú, presidido por el doctor Eli Soto. El día de hoy reactivamos nuevamente lo que es jueves de consulta médica y con un tema que está al borde en el día, pleno verano, el tema como es el tema del dengue, un tema diagnóstico diferencial, diagnóstico laboratorial del dengue. Siempre contamos con un ilustre ponente, un doctor que la verdad ha tenido la delicadeza de poder prestar el día de una charla. Contamos con el doctor Luis Figueroa Montes. Doctor Luis Figueroa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Muchas gracias al Colegio Médico del Perú por esta invitación para conversar un tema tan vigente en este momento. Gracias a usted, doctor. Gracias a nombre del doctor Elisoto, presidente de la Sociedad del Comité de Educación Médica Continua. Le damos las gracias. Estamos felices de que el día de hoy pueda darnos, ilustrarnos con la charla. Luego de terminado la charla, van a haber preguntas. Esto es a nivel nacional, se transmite por el Facebook del Colegio Médico del Perú y a la cual mi persona va a poder transmitirlo. Entonces, si vamos amigos, al final pueden ir, mientras dura la charla, pueden ir escribiendo sus preguntas que con mucho gusto vamos a hacerle llegar al doctor. Antes vamos a hacer la presentación del doctor Luis Figueroa Montes. El doctor Luis Figueroa Montes es médico, patólogo clínico, es presidente de la Sociedad Peruana de Patología Clínica, presidente también de la Asociación Latinoamericana también de Patología Clínica también. Entonces, estimados amigos, tenemos a un ponente renombrado y al cual estamos muy felices. Doctor Luis Figueroa, bueno, las pantallas son suyas al final de la ponencia. Conversamos nuevamente para muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. En realidad, vamos a, digamos, aterrizar en el tema del diagnóstico laboratorial, pero primero me he permitido hacer unas breves diapositivas un poco reflexivas, entendiendo un poco el contexto de lo que pasa ya en nuestro país, y de ahí ya terminaremos aclarando el tema y después, obviamente, conversando y respondiendo las preguntas de nuestros participantes. Vamos a hablar del diagnóstico laboratorial, ¿no? En realidad no hay ningún conflicto de interés, es una revisión estrictamente académica lo que vamos a revisar. Una publicación el año pasado de Lancet, en una revista de alto impacto, abordaba de que había una crisis en el manejo del dengue en nuestro país. Comenzaban a explicar que probablemente esta crisis política que se ha ido generando en nuestro país, por ejemplo, desde el 2018, 6 presidentes, desde el 2021 ya tenemos casi 7 ministros de salud, ha generado pues un impacto obviamente en la manera cómo se está gestionando, probablemente en la parte de la macrogestión, en la mesogestión, y eso impacta en la microgestión sanitaria. Es así que mencionan claramente en ese artículo de inestabilidad política obstaculiza la respuesta peruana al dengue. Está publicado, la pueden ver, la pueden destacar e entenderla un poco más de cómo ya se aborda este problema. Y esto realmente impacta. Hoy en día probablemente esta herencia está impactando de manera catastrófica, con un incremento importante de muertos que no se ha visto en las últimas décadas en el manejo de esta enfermedad. Por ejemplo, Verónica Valdivieso, directora de una ONG, mencionaba a raíz de que había un incremento importante de muertes en menores, que el Perú necesita pues un liderazgo más fuerte en implementar políticas y responder obviamente a esta epidemia, ¿no? Hay que dar prioridad a los niños, así como invertir en la salud pública y reforzar medidas preventivas para erradicar, por ejemplo, los mosquitos, porque sin mosquitos no hay dengue, obviamente en esencia, porque es el vector. En líneas generales, este virus obviamente es transmitido por la familia Flaviviridae, causan síndromes febriles clásicos, sistémicos, también pueden afectar obviamente a otros órganos, de acuerdo al tipo de virus que pueda uno tener. En realidad es un virus ARN monocatenario, de ahí las características probablemente de sus mutaciones o errores de replicación son frecuentes, ¿no? De ahí probablemente las dificultades que se tienen para obtener de repente una vacuna un poco más masiva. Se conoce que esta enfermedad probablemente ha sido transmitida de primates a humanos, ¿no? Ya en África y en Asia. Tenemos 4 serotipos bien conocidos. Se cree que el nombre inclusive proviene de un vocablo africano, dinga o denga,
que significa ataque repentino, parecido a un calambre o estremecimiento provocado por un espíritu malo dentro de sus definiciones. En líneas generales, esta enfermedad ha incrementado en los últimos años. Su incidencia, obviamente, ha comenzado a aparecer inclusive en países donde no era tan prevalente, ha incrementado 30 veces en los últimos 50 años. Y más del 50% de esta población de 100 países puede vivir en áreas de riesgo de infección, como nuestro país, por ejemplo. Eh, También en esta diapositiva podemos ver qué zonas tienen una completa ausencia del virus. Y si ustedes lo ven, prácticamente es la faja central, la faja donde está América, Centroamérica y África, la zona de la India que golpea esta enfermedad. Sin embargo, hay países probablemente que nunca se han visto afectados por esta enfermedad. Y probablemente eso, mi teoría es que eso afecta, pues, de que quizás el avance de la vacuna no haya dado tanto impulso como lo fue, por ejemplo, con el COVID. Cuando nosotros hemos visto el COVID, tuvimos una vacuna en menos de 10 meses. Y el dengue ya cuántos años tenemos, y hasta el día de hoy no tenemos una vacuna que realmente pueda ser muy efectiva. Y como ven aquí, está muy asociado el tema de la temperatura, y en estas franjas, digamos, de temperatura, en estas bandas entre 10 grados centígrados, representa la distribución potencial de este virus. Igual esto, por ejemplo, lo descargué en la mañana del último reporte. Hay una página que se monitoriza desde Europa y tratan de ver cómo está el avance del dengue en el mundo. Este es el último trimestre del año 2023 y vemos cómo Perú está dentro de los países, pues, y obviamente con mayor número de casos, ¿no? Superamos los 100 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Comparado con otras regiones, obviamente que es mucho menor. Definitivamente la epidemiología ha cambiado en el dengue y seguirá incrementándose. La proyección, más aún si vemos todos estos cambios de temperatura, es probable que esta tendencia no termine, ¿no? A pesar que la presentación todavía de casos letales es bajo, entre el 2 al 4% de casos de mortalidad, por ejemplo, los cuadros leves, que son en los pacientes ambulatorios o moderados, son responsables del mayor impacto económico, obviamente porque los pacientes tienen descansos médicos e impactan la economía, no trabajan, ¿no? Entonces ahí probablemente viene el tema. El virus, como dije, es un virus bastante antiguo, ya se demostró la presencia en esta enfermedad desde el año 1903, su etiología en 1906, y recién se pudo aislar en el año de 1944, ¿no? Y como mencionaba, sin vector no hay enfermedad. Por eso es importante el tema del control del vector, ¿no? Evitar que el vector tenga la oportunidad. Y ahora vamos a ver inclusive que este vector, pues, de lo que antes tradicionalmente demoraba de 12 a 15 días para generar huevos, hoy en día se ha cortado, inclusive hablan de 7 a 10 días. Por lo tanto, hay mayor cantidad de mosquitos. Y esto definitivamente sabemos que está muy asociado a las determinantes sociales y a las condiciones de inseguridad y salubridad, ¿no? El tema de pobreza en nuestro país golpea enormemente esta enfermedad. La problemática del acceso del agua, por ejemplo, en estas zonas de Lima, por decirlo así, y en otras probablemente del Perú, donde tienen pues enormes dificultades para obtener este líquido alimento vital, hace de que se generen pues de repente estos criaderos de mosquitos, ¿no? Hay obviamente diferentes factores que están asociados a la incidencia o brotes de dengue. Uso regular de controles, falta de conocimiento sobre el dengue, mayor índice de contenedores, el índice de ebritud para medir la cantidad de estas formas larvarias, la edad, obviamente, la vivienda ubicada cerca de mercados, barrios marginales, áreas obviamente insalubres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente esto golpea y lamentablemente nuestro país, pues, tiene lamentablemente estas condiciones, pues, que sirve para que haya podido de repente el virus ahora ser más prevalente en ciudades donde antes no existía o la prevalencia era muy baja. Hay diferentes factores asociados a que un paciente pueda tener un dengue severo. También pueden haber múltiples factores asociados, pero eso va a depender del tipo de paciente. Nosotros ya tenemos que conocer cuáles son esas poblaciones vulnerables, ¿no? Pacientes, los ancianos, los niños, ¿no? Como dicen, mayores de 5 años, mayores de 40 años. Por ejemplo, acá hablan de condiciones demográficas. En fin,
Algunos parámetros también laboratoriales que van teniendo los pacientes conforme presentan la enfermedad van a estar asociados a severidad y signos clínicos, ¿no? Y factores asociados con mortalidad, pues son varios, ¿no? Para destacar, y muchas de las pruebas de laboratorio tradicionales obviamente intervienen en este diagnóstico. Es conocido, obviamente, que el virus tiene que, el mosquito tiene que picar a un paciente enfermo para que transmita la enfermedad a otra persona. Igual hay ya bastante información sobre el ciclo de vida y características de este virus. Un tema importante que tenemos que tener presente siempre es que tenemos que estar atentos especialmente a la condición de secuestro de líquidos, ¿no? Que es la parte más importante para evitar que los pacientes lleguen a esas condiciones de shock, probablemente por este secuestro de líquidos, más que los síntomas que probablemente puedan ser más visibles, como fiebre u otros síntomas, el dolor, etcétera. El tema es este secuestro de líquidos. Un doctor, ahora vamos a ver más adelante, justo en una diapositiva, hablaba de ese tema, que tenemos que enfocarnos en esa condición para atender. Felizmente el año pasado con el tema del dengue y el manejo en el país, ya hay un mayor aprendizaje, digamos, en lugares donde probablemente los médicos no atendían esta enfermedad con frecuencia. Pero un tema que sí nos afecta es el hecho de que no tengamos pues un sistema de salud que pueda responder a las demandas de este mayor incremento de casos, ¿no? Hay obviamente una serie de cambios que se dan desde la perspectiva inmune, ¿no? En la primera fase, en la segunda fase, o ya cuando esto se va dando. Pero hay un fenómeno que lo vamos a destacar más adelante y que está muy involucrado al tema de severidad, este tema de anticuerpos preexistentes que podrían mediar, ¿no? Lo que se conoce como el ADE. Y este es el que está asociado, obviamente, a la fatalidad probablemente en algunos casos. Por eso es importante el antecedente si el paciente ya tuvo probablemente el dengue, porque en esos casos es donde tenemos que tener mayor atención, porque probablemente ahora con otro serotipo nuestra respuesta va a ser muchísimo mayor, ¿no? Hay diferentes interacciones, especialmente el antígeno NS1 que interviene en el proceso fisiopatológico, ya eso está también asociado en las pruebas que probablemente vamos a utilizar, y bueno, evitar el tema de que avance esto pues a un CID. Hay ya un libro bastante antiguo que se ha actualizado, esto por ejemplo es un nuevo reporte del año 2016, donde aborda no solamente el dengue, sino también el chikungunya y el Zika, acuérdense que es el mismo vector, y explica ya con una clasificación distinta a dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave, ¿no? Ya no hay esa clasificación que se considera el tema de dengue hemorrágico. Y como ven, el dengue grave, pues el shock o dificultad respiratoria, sangrado grave, compromiso de órganos, especialmente la insuficiencia hepática, alteración del sistema nervioso, lo va a caracterizar. Entonces, la definición de sin signos de alarma y con signos de alarma probablemente va a determinar si este paciente va a tener o no un dengue severo, y es donde obviamente tenemos que intervenir de manera oportuna. Y aquí, si ustedes ven, por ejemplo, el tema del shock, si definitivamente este síndrome de secuestro de líquidos es lo más importante, que se asocia después a un problema ya de respiratorio, un sangrado probablemente severo por la afectación que puede existir a nivel de la hemostasia y las plaquetas, y el incremento marcado de enzimas hepáticas. Como ven, mayores a 1000, nos está hablando ya de esa insuficiencia hepática que probablemente es parte de este cuadro clínico, aparte de alteraciones en el sistema nervioso o de repente en otros órganos. Ya clínicamente hay un comportamiento de la etapa de replicación viral, ¿no? Después en etapas si avanza a una etapa más severa o de repente hay una etapa ya resolutiva, obviamente eso se va monitorizando clínicamente. Van a haber cambios obviamente en las pruebas de laboratorio y también en la serología, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunas presentaciones clásicas en los pacientes, una erupción petequial, por ejemplo, en infantes, sangrados, de repente en otro paciente. Hay una presentación de islas de blanco, le llaman islas blanco, estas alteraciones hipopigmentadas, o manifestaciones pues hemorrágicas francas, ¿no? Y como le mencionaba, a veces clínicamente se pueden enfocar en la parte de los síntomas, digamos, como fiebre, dolor, malestar y otros temas de repente asociados, que sería como tratar el humo, pero el problema principal, el fuego, es el secuestro de líquidos,
que tenemos que estar muy atentos, monitorizar la presión, etcétera, y es un tema que los clínicos lo manejan muy bien en nuestro país. Como mencioné, hay diferentes factores asociados a la severidad, ¿no? Uno de ellos tiene que ver mucho, pues, también a la capacidad del virus, nuestra capacidad de ser, por decirlo más, virulento, ¿no? Esta capacidad de virulencia, tener una capacidad de evadir inmunológicamente la intervención del sistema inmune, las mutaciones, ¿no? A factores asociados de repente a la respuesta en este momento inicial de la unión, la presentación de las fracciones antigénicas, temas genéticos también pueden estar asociados, ¿no? Y en definitiva, pues el tema de edad va a estar asociado también a una severidad, ¿no? Infantes mayores de edad son un tema crítico. Muy bien. Ahora ya para entender un poco más el tema de laboratorio, y este cuadro lo pongo siempre cuando hablamos de pruebas de laboratorio, es entender que las pruebas de laboratorio son pruebas complementarias, son de ayuda al diagnóstico. Las pruebas de laboratorio son parte del proceso diagnóstico. Las pruebas de laboratorio se complementan con la historia clínica, el examen físico, de repente evaluación con otra especialidad, etcétera. Y sobre todo eso se establece pues un plan de trabajo, se integra la información, etcétera, y se hacen intervenciones. Y si tenemos que volver de repente a repetir el proceso diagnóstico, lo haremos. Pero en todo momento, quien tiene que tomar las decisiones de las intervenciones, obviamente, es el médico tratante, con toda la información que pueda obtener. De repente, otras pruebas de ayuda al diagnóstico, imágenes o de repente algún tipo de biopsia, en fin. Este cuadro, me acuerdo que en épocas de pandemia hubo un boom, digamos, de algunas pruebas de laboratorio y también comenzaron a emerger las pruebas de anticuerpos neutralizantes, me acuerdo, que se tenía la esperanza de que ayudarían mucho en un futuro a monitorizar esta etapa de inmunoprotección o de correlato de protección para ver qué valores de anticuerpos de repente estaban asociados ya a una protección definitiva contra el SARS-CoV-2. Entonces, utilicé la misma diapositiva ahora porque en realidad es lo mismo, ¿no? En un momento de infección, en un momento que el paciente tiene la infección, yo puedo determinar directamente encontrando el virus. Por ejemplo, con pruebas moleculares, que sería el gol estándar, ¿no? Una prueba molecular me va a determinar, obviamente, la presencia del virus. Sería lo ideal. Pero también ahora tenemos, pues, la oportunidad de usar pruebas antigénicas, que son estas pruebas inmunocromatográficas, pruebas cualitativas, que utilizan y permiten detectar la presencia de un componente del virus, que es un antígeno. También pueden haber otras pruebas que ayudan en el momento directo, como de repente cultivo viral o de repente los estudios que utilizan para el monitoreo genómico. Pero en líneas generales, una prueba antigénica, si lo tenemos positivo ante un cuadro clínico evidente, pues definitivamente es dengue. No hay más que hacer. Si podemos acceder a una prueba molecular, perfecto. Pero este es en el momento de la enfermedad. Si yo quiero ver la presencia del virus con una respuesta serológica, es decir, que el cuerpo ya desarrolló anticuerpos, pues tendré que ser en una etapa quizás post-infección. O de repente, si la infección se extiende, podría todavía incluir parte de ello, pero ya el cuerpo reacciona ante el virus. Y lo que generalmente detectamos con las pruebas de laboratorio son pruebas de inmunología, de inmunoserología, y son los anticuerpos de unión, o sea, anticuerpos que se generan por la infección viral y que lo vamos a detectar. Ya del tema de neutralizantes no voy a ampliar, pero la idea es que entendamos que cuando ya el paciente ha tenido el contacto con el virus, va a tener la presencia de anticuerpos. Este es un tema bien interesante porque hay que entender que, por ejemplo, pacientes que pueden haber tenido un virus del dengue, pues van a salir por serología reactiva o positiva. Es un tema interesante a comprender. Clásicamente van a encontrar en muchos libros, antiguos casi todos, algunos probablemente modernos, hablan de las pruebas de ELISA, ¿no? La mayoría de las pruebas, digamos, en infecciosas, se utilizó el método de ELISA. Por ejemplo, el VIH se inició con una prueba de ELISA, que es un tipo de metodología para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Pero hay otros métodos de inmunoensayo, ¿no? Que también se utilizan hoy en día y que son también modernos
y que también tienen obviamente un buen performance. Entonces, cuando a veces leemos el ISA, lo tomamos literal, pero tenemos que entender que son pruebas de inmunoserología, inmunoensayos, que pueden ser otras variantes, pero que al final me permiten el diagnóstico del virus que yo busco, ¿no? Solo para aclarar ese detalle. Hay muchísimos inmunoensayos hoy en día que te pueden diagnosticar M y G de manera tradicional para la presencia del virus. Este cuadro también traté de utilizarlo para entender que generalmente lo que nosotros usamos está en un tercer nivel, en laboratorios clásicos digamos, de inmunología, en laboratorios con un nivel de bioseguridad 2. Utilizamos pues diferentes métodos, como le dije, no solamente el ELISA, sino ELFA, CLIA, ECLIA, SEMIA, en fin, son diferentes metodologías que podemos utilizar para el diagnóstico de diferentes enfermedades infecciosas. Dentro de ellas también está, obviamente, el dengue. Hay otro tipo de metodologías que ya es un poquito más complejo en su comprensión y el gol estándar, digamos, si queremos realmente aislar en laboratorios de bioseguridad, pues un cultivo viral, ¿no? Que en realidad se utiliza más para investigación o de repente un laboratorio pues que cumpla con esas condiciones. Les traje este cuadrito porque muchos de las publicaciones hablan definen si el paciente tuvo hace 7 días los síntomas o si tiene los síntomas más de 7 días, ¿no? Algunos ponen algunos puntos de corte. Y en base a eso define qué prueba yo debería utilizar. Por ejemplo, si es un paciente que hace 7 días comenzó, definitivamente una prueba molecular ayudaría. Una prueba antigénica también, ¿no? Prueba serológica, quizás a los límites de, acuérdense que tenemos que esperar un tiempo de que exista obviamente la presencia de anticuerpos, pero acá tenemos que tener cuidado si el paciente ya tuvo el antecedente de dengue para poder interpretarlo adecuadamente. Y bueno, muestras de tejidos, ¿no? Si es de 7 días, si el paciente ya tiene síntomas más de 7 días, pues tenemos que recurrir definitivamente a las pruebas serológicas de preferencia. Acuérdense que en los primeros días la prueba serológica va a tener una sensibilidad un poco menor y a mayor días va a tener una sensibilidad mucho mayor, obviamente, porque se van a producir mayor cantidad de anticuerpos. Entonces, hay que discriminar probablemente el tiempo y el tipo de prueba que queramos utilizar. Hay diferentes gráficos donde tratan de definir más o menos a partir de cuándo yo podría solicitar cualquier prueba, ¿no? Relacionada al diagnóstico. Pero al final me voy a quedar con una que voy a compartirle más adelante. Igual acá habla de pruebas moleculares, el PCR clásico, ¿no? Hoy la mayoría de los formatos en tiempo real. Y cuando ya pasa algunos días, la presencia de anticuerpos pues va a continuar, ¿no? Inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, lo vamos a determinar. Acá de la misma forma, en el momento inicial, obviamente el PCR en tiempo real, por transcriptasa reversa, podemos detectar el virus, esta viremia va a ir disminuyendo y en el transcurso del tiempo ya los anticuerpos comienzan a hacerse más presentes. Hay un periodo también en el que vamos a tener pues la posibilidad de detectar el antígeno, que inclusive se prolonga un poquito más allá de la etapa del periodo, digamos, viral, ¿no? Que podemos determinarlo con el PCR. Acá una misma clasificación, viremia, el virus, el por PCR, el antígeno, que se puede prolongar un poquito más, 7 días habla, y después ya vendría pues el tema de inmunoglobulina. Pero miren acá bien claro, si es un paciente que recién ha debutado por dengue y no tuvo una infección, probablemente la inmunoglobulina G va a aparecer en un tiempo un poco más prolongado. Pero si es un paciente que ya tiene o ya tuvo, mejor dicho, un dengue, va a tener ya inmunoglobulina G. Probablemente desde el inicio quizás presente anticuerpos, pero sea por ese recuerdo. La M es distinta, porque la M tiene un periodo de inicio y fin. Entonces hay que discriminar bien ese tema al momento de interpretar. Y como les decía, en esta publicación, yo me quedo en realidad con este gráfico porque ellos discriminan claramente una infección primaria, es decir, la primera vez que te dé el dengue, o una infección secundaria, cuando ya tuviste de repente una infección previa. Y como ustedes ven, el comportamiento es completamente distinto. Para la viremia, para la presencia del antígeno, la antiginemia, es más sostenido de repente en una primera infección. En una segunda infección, tanto la viremia como la antigemia disminuyen más rápido. Pero, como les decía, desde un inicio podemos encontrar, obviamente, la presencia de inmunoglobulina G. Y acá
van a ver que hay una diferencia importante y es esta bandita sombreada en rosa, y es que estos pacientes que han tenido la infección previa por un serotipo probablemente, tienen más probabilidades de tener una presentación más grave, por el hecho que le mencioné de esta gran respuesta que puede existir por los anticuerpos. Por esto este tema es crucial entenderlo, ¿no? Este fenómeno ADE hay que entenderlo, esta respuesta que va a depender de los anticuerpos, un tema muy interesante a entender. Van a haber diferentes razones por las cuales van a permitir un incremento probablemente de la replicación de los virus, pero también una mayor respuesta a nivel de componentes inflamatorios como citoquinas, etcétera, ¿no? El ADE de la infección por un incremento de estos anticuerpos, por el recuerdo probablemente de una infección previa con dengue, hace pues que los anticuerpos específicos del virus aumentan la entrada y la replicación de monocitos y macrófagos y células granulocíticas, es decir, incrementa la replicación viral, por lo tanto hay una mayor respuesta, una mayor agresividad, una mayor virulencia del virus, ¿no? Este es un tema muy interesante que tenemos que verlo siempre en los pacientitos. La inmunoglobulina M, como le dije, puede tener un periodo en el cual lo vamos a encontrar, pero también va a tener un periodo en el cual ya no lo vamos a encontrar. Hoy, tradicionalmente, yo diría que a diferencia del año pasado, este año hemos comenzado con la presencia de la prueba antigénica casi en todos los establecimientos de salud, ¿no? Hoy en día, digamos, acceder al diagnóstico es mucho más fácil con una prueba, obviamente, antigénica. Lo ideal es hacerla lo más cercano posible al proceso infeccioso. Mientras más tiempo pase, dependerá si es una primera infección o una segunda infección, y obviamente el reporte también molecular, que actualmente lo hace el INS, la presencia del virus y obviamente cómo lo liberan según el caso clínico. El PCR sigue siendo, digamos, el gol estándar que confirmaría pues, la presencia, pero también la prueba antigénica, hay que revisar un poco la norma para el momento de la validación. Hay diferentes algoritmos que están propuestos en diferente literatura, en realidad es un tema ya a decidir. Por ejemplo, acá utilizan algoritmos ya también asociándolo para descartar, por ejemplo, Zika, ¿no? Si tuviéramos un paciente con dengue negativo. Este tema sí hay que tenerlo presente en zonas donde realmente la prevalencia de Zika o chikungunya puede estar asociado al dengue también o cuadros clínicos similares, ¿no? ¿Qué podemos hacer para diagnosticarlo? Especialmente en zonas donde hay alta prevalencia de estas enfermedades, porque acuérdense que es el mismo vector. En Estados Unidos, en el CDC plantea pues una escala de intervenciones porque tienen una red de laboratorio bien sólida, con laboratorios nacionales de referencia y centinelas, y de acuerdo también al tipo de centro, ellos recomiendan algún tipo de prueba, ¿no? Por ejemplo, el cultivo puede viral, el aislamiento será en un centro realmente de referencia, ¿no? Y pruebas serológicas que se hacen en los primeros niveles con una prueba rápida, por ejemplo, en un nivel primario de salud. O la prueba de antígeno, por ejemplo, que es lo que actualmente utilizamos, ¿no? En fin, hay también otra serie de pruebas que podríamos utilizarlo, pero tradicionalmente son las que les he mencionado. Acuérdense que gracias a la pandemia, hoy en día, al inicio había solamente un laboratorio de biología molecular en el INS, hoy en día tenemos más de 120, en realidad esta es una imagen que saqué, pero hay más de 120, 130 laboratorios ya de biología molecular por todo el Perú, y deberíamos aprovechar estas plataformas ya instaladas para, obviamente, el diagnóstico de todas estas enfermedades, porque recuerden que hay otras zonas donde todavía prevalecen otras enfermedades, la fiebre amarilla, el Zika, chikungunya, o también la tuberculosis multidrogo resistente, donde claramente estas plataformas ayudarían muchísimo. Esto lo traté de buscar en la mañana un poco de la información actualizada en el observatorio de la Dirección de Epidemiología. La verdad, no encontré dengue dentro de los enlaces, me llamó la atención, pero sí encontré un PDF que lo habían actualizado hasta el 2024. Esta diapositiva habla básicamente de las zonas del Perú donde está el vector, ¿no? Donde encontramos el vector, para que más o menos esté mapeado. Miren, Arequipa, Tacna, casi toda la costa peruana, algunas zonas de la Sierra Alta y la selva en general, pues tienen el vector, ¿no? Y miren, este cuadro resume los casos y las defunciones desde el año 2018. Miren, por ejemplo, cómo en el año 2018 había 4.698 casos
y 18 muertos. El año pasado, ya entendiendo un poco el contexto, hubieron 273,000 casos, y ojo que aquí hubo un momento en el cual no había muchas pruebas para el diagnóstico. 440 pacientes fallecieron. 440. Hoy en día ya se conoce que a la quinta semana hemos superado casi el 50% del mismo valor que teníamos el año pasado para el mismo periodo. Es decir, este año definitivamente, si no se han tomado las medidas que correspondan, a pesar de que hay un plan ya aprobado y que quizás los gobiernos regionales tienen que tratar de implementarlo en toda su magnitud, el número de casos probablemente este año supere los 440 definitivamente. Y bueno, asociado a diferentes factores, un tema pues importante es este cambio climático, estas olas de calor que hablan de que se va probablemente extender hasta abril. Vemos cómo este incremento de la temperatura en todo el mundo, ¿no? Se va a tener que abordar, y esto es parte ya de lo que se conoce hoy en día como la salud planetaria, donde tenemos que ser conscientes que tenemos que cuidar donde estamos viviendo. Hay que ahondar un poco más y revisar, digamos, estos temas de salud planetaria hoy en la actualidad. Y bueno, para terminar, ahí yo ya justo hace poco, el 14 de febrero, escribí un último artículo breve sobre este tema. Hay otros dos artículos que escribí el año pasado, en mayo, sobre el tema del dengue, sobre el tema del impacto de las determinantes sociales, cómo ha avanzado esta enfermedad. Y esto está pasando en muchos países de Latinoamérica, Paraguay, Brasil, Colombia, están teniendo un impacto importante y el manejo de casos por esta enfermedad. Y bueno, ya para terminar, recordarles que estamos en elecciones. Este 3 de marzo, por favor, vayan a votar. Es importante que ejerzan su voto, ¿no? Y bueno, acá el jurado electoral mandó una serie de indicaciones, hay varios puntos, ya que ustedes lo revisen, está en la página del Colegio Médico. Listo, muchísimas gracias a Educación Médica Continua, al doctor Luigi por permitirme el día de hoy dirigir esta ponencia, y al Colegio Médico por esta invitación. Así que nos quedamos para el debate o la conversación en relación a las preguntas que se puedan haber generado en redes. Muchas gracias. Gracias, doctor Figueroa. En verdad, la ponencia ha sido muy concreta, muy extracta. Creo que se han tocado los temas importantes con respecto al diagnóstico laboratorial. Ahora, tenemos también parte del público que nos ve, doctor, es también población común, también que quiere aprender, ¿no? Aparte también de personal de salud también, ¿no? Pero en la mayoría de casos siempre tratamos de enfocar de que la población aprenda, ¿no? La medicina es aprendizaje y personas como ustedes, como el comité, procuramos eso. Bueno, dentro de las preguntas, o una de las preguntas que hemos podido recolectar del Facebook, ¿no? Porque tenemos una gran acogida de escuchas que están ahí presentes, nos hablaron sobre el tiempo, básicamente sobre el tiempo el periodo de incubación, básicamente, ¿no? Hablar un poco sobre el periodo de incubación, ¿no? Como hemos visto, desde la perspectiva de laboratorio, por ejemplo, ya nosotros podemos abordar de la manera más precoz la presencia del virus. Es un paciente que inicia obviamente con síntomas. Desde un momento inicial podemos abordar con pruebas moleculares. Y como hemos visto, el antecedente es importante de haber tenido o no una infección para el dengue, porque la presencia del antígeno, que es la que nos va a determinar la presencia del virus, y es lo que probablemente la mayoría de los establecimientos de salud en el primer nivel en este momento tienen en el país, va a tener un periodo más corto en una segunda infección. Pero en una primera infección va a aparecer, como hemos visto inclusive hay literatura que hablan hasta 10 días probablemente de la presencia del antígeno. Pero esta epidemia va disminuyendo, obviamente, ¿no? Entonces, desde un primer momento podemos hacerlo. El periodo de incubación en realidad del dengue es similar a los otros virus, generalmente puede ser una semana, un periodo que el paciente ha adquirido ya el virus. Este virus entra al cuerpo, va a comenzar a replicarse y lentamente comienza a ver la aparición pues, de síntomas y signos, ¿no? Donde destaca probablemente el malestar, la fiebre, la replicación viral obviamente comienza a hacer su papel, pero como dije, igual ya avanzando un poco con el cuadro clínico, puede avanzar un cuadro clínico más florido, pero todos esos son el humo, como quien digo, ¿no? En una presentación de un doctor muy buena que hizo, me acuerdo, en el Ministerio de Salud ya el año pasado, hablaba de que tenemos que evitar este secuestro de líquidos, es decir, que no haya un colapso de la volemia,
que el paciente no entre en hipotensión, que el paciente no entre en shock. Si nosotros ponemos en observación a pacientes, pues tenemos que evitar eso y monitorizarlo, porque ese es el paciente que probablemente avance a una presentación más severa. Y otro tema importante es acceder oportunamente. Gracias que has dicho que hay personas de la comunidad o pacientes, digamos, tienen que entender que las emergencias siempre están abiertas para los pacientes. El paciente no tiene que esperar sentirse mal, muy mal para ir a un hospital. Me acuerdo que en la época de pandemia, este mensaje de quédate en casa, al final fue bastante nocivo. Se hicieron varios estudios de que el mensaje estaba bien en el sentido de que quedémonos en casa, pero faltó complementar, pero si te sientes mal, anda al hospital, ¿no? Porque ese es un tema que a veces no lo tenemos claro. Preferimos que la enfermedad siga avanzando para recién asistir. Ojo que muchos de estos casos probablemente graves o muertes que han existido el año pasado, de estos 400 y pico, hayan estado relacionados probablemente por ir de manera tardía a un establecimiento de salud que atiende una emergencia. Perfecto, doctor, muy claro. Entonces, el periodo en el que este mosquito, ¿no? El Aedes aegypti, pica a la persona al tener recién los primeros síntomas, podríamos 6 a 7 días, ¿sí? Una semana. Claro. El otro punto también, el tema tocó un punto importante, el tema de quedarse en casa. Y ahí siempre mencionamos aquí en las ponencias el tema de la automedicación, ¿no? Que es muy común en la población, en todos, ¿no? Y los síntomas iniciales de malestar hacen fácilmente que las personas vayan y acudan a una farmacia o de repente que escuchen, me dijo que tomara esto y muchas veces estamos disfrazando, estamos esperando que pase otro proceso más complicado, ¿no? A otra etapa también que tiene el dengue, ¿no? Entonces, hay que ser, doctor, acá enfático en esto, en el tema de no automedicarse. ¿Qué podemos hablar acerca de los medicamentos que se pueden utilizar o cómo podríamos manejar ese enfoque? Allí en realidad hay que, digamos, ver un poco más el panorama, ¿no? Hay dos problemas esenciales. Uno, y lo podemos ver, el principal problema que existe hoy en día en nuestras emergencias es porque pacientes no tienen cupo de una consulta médica. La mayoría de las prioridades no son prioridades uno, prioridades 2, son prioridades 3, prioridades 4, es decir, no son reales emergencias. Pero esto es una consecuencia de la oferta, que es limitada. Hay que decirlo claro. Si no tenemos un primer nivel robusto que permita atender las necesidades, pues esto lamentablemente impacta y el paciente termina, obviamente, buscando alguna solución. Y ahí vienen otro tema, las limitaciones regulatorias, donde abiertamente una persona va a una farmacia y obtiene lo que prácticamente desea, a veces muchos medicamentos sin que deberían darse con receta, la dan sin receta, porque le hablan bonito al farmacéutico y te atendió. Eso pasa. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Definitivamente estas enfermedades, si no se abordan de manera adecuada dentro de un manejo clínico médico, pues ponen en riesgo la vida del paciente. Y el Estado debería también de impulsar un poco más eso, ¿no? ¿Cuántas propagandas vemos en la televisión donde diga vaya a su médico, no vaya a una farmacia? Entonces, ahí hay un tema que se tiene que construir. Yo creo que lo más importante es comenzar de repente a visibilizar la importancia del acto médico y obviamente el colegio médico pues es el camino ideal para construir eso, ¿no? Donde se entienda claramente la responsabilidad de una intervención en beneficio de la salud de la población. Entonces, en este caso yo invitaría que las personas acudan obviamente al hospital. Sabemos que hay limitaciones de acceso para una consulta, pero igual siempre una emergencia va a poder atenderlos y probablemente ahí van a tratar de ver su situación, ¿no? Muchos amigos a mí me llaman, me consultan y yo les digo, ándate a la emergencia un ratito, te van a ver.
A veces por WhatsApp yo no puedo examinar, por teléfono yo no puedo dar un diagnóstico clínico si el paciente no se ve, no se toca, no se le pregunta. Y para eso obviamente estudiamos nosotros y tenemos que atender. Y es parte de la responsabilidad del acto médico. Pero hay que fortalecer algunos temas que están todavía en agenda, digamos. Claro, claro que sí, hay un tema social, un tema político, es complejo el tema, doctor, pero sí coincidimos en que nada sustituye a una evaluación médica, ¿no? Oportuna, adecuada, y bueno, esperamos que que esta realidad que todos queremos de la salud del Perú pueda mejorar en todos sus niveles. Y va a depender de todos nosotros que sumemos como sociedad, como personas, como profesionales. Así es. Bueno, nos mencionan una pregunta, doctor Figueroa, ¿cuál es la incidencia del dengue en gestantes? La verdad que no tengo la cifra exacta de la incidencia en gestantes, pero siempre, obviamente, una gestante que tenga síntomas de sospecha hay que tomar las pruebas de laboratorio que correspondan, ¿no? La prevalencia ni la incidencia exacta en esta población la tengo. Pero como Perfecto. vimos al inicio, en este pantallazo de este observatorio mundial, Perú está dentro de los países que supera más de 100 casos por cada 100.000 habitantes, a diferencia de otros, ¿no? Claro que sí. La siguiente pregunta que también nos mencionan, bueno, en general sobre las pruebas, ¿no? Sobre las pruebas. Doctor, entonces usted recomienda las pruebas de antígeno antes ELISA, me dice, antes que ELISA. No, lo que pasa es que probablemente en la mayoría de hospitales en este momento van a encontrar la prueba antigénica, que es una prueba inmunocromatográfica cualitativa, y es la que se inicia para determinar la presencia del virus al inicio. Si un paciente viene con síntomas menor a 7 días, hazla. Pero si es un paciente que tiene más de 7 días, tendrías que discriminar si realmente vale la pena o no gastar una prueba en un paciente, porque es probable que ya tenga anticuerpos. Ahora, sobre los anticuerpos, podrías pedir, obviamente, cualquier prueba de inmunoensayo que te diagnostique la presencia de dengue, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, si es que ese laboratorio tiene la plataforma para hacerlo, ¿no? Ahí está el detalle. Lo otro es, casi el comportamiento es similar para la prueba molecular, menos de 7 días. Ojo que en primo infección, en segunda infección, probablemente la viremia y la antiginemia disminuyen más, o sea, tenemos un periodo un poquito más corto. Pero al inicio, en la prueba de antígeno, sin ningún problema y asociado al que el paciente tiene síntomas, pues se confirmaría la presencia del dengue, ¿no? Sin ningún inconveniente. Como dije, a diferencia del año pasado, yo creo que hoy en día la mayoría de establecimientos tenemos pruebas antigénicas, ¿no? Se están priorizando las compras, más aún ahora, donde, por ejemplo, en El la verano escuela, está, el calentó, el por verano. supuesto. Y con este plan que se ha liberado a nivel del ministerio, donde ya se ha delegado a los gobiernos regionales un presupuesto para que prioricen al menos el tema de pruebas, ¿no? Eso es importante. Deben de invertir y comprar, no son pruebas tan costosas. En vez de repente implementar plataformas de serología con pruebas antigénicas oportunas, va bien, ¿no? Pero ojo, hay que ver bien el momento de pedirlo. Si tiene más de 7 días una prueba antigénica, quizás ya no te sirva mucho. Claro que sí. Entonces, doctor, dejamos bien en claro que la prueba antigénica positiva con clínica es la persona tiene dengue, ¿no? No necesariamente tenemos que elegir, como usted menciona, en el mercado, o en los hospitales, en los establecimientos, lo que más hay es una prueba antigénica antes que una prueba de PCR, que a Por veces supuesto. las personas van y piensan que van a escoger la prueba que desean realizarse. No, y ahí hay que tener cierta precaución porque también, ojo, si todavía hay pocos, el INS, hasta el año pasado nosotros mandábamos al INS, probablemente ahora sea igual si hay por ahí una prueba molecular que alguien desearía, ¿no? Logísticamente, no tenemos una estructura de trabajo en redes de laboratorio. Cada establecimiento tiene que hacer malabares para transportar muestras al Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, llevarlo oportunamente, llevarlo en condiciones idóneas, llevarlo con las fichas que correspondan. Es toda una logística, pero es una logística que se agrega a los N problemas que tienen los establecimientos, ¿no? Entonces, si hubieran más laboratorios que diagnosticarían molecularmente al dengue sería fabuloso y como hemos visto ya hay
más de 100 laboratorios que pudieran ayudar también en el diagnóstico, no necesariamente centralizarlo en un instituto. Entonces, pudiéramos ampliar. Hay hospitales nacionales del MINSA que también creo que están haciendo, pero pudiéramos ampliarlo un poco, ¿no? Hay hospitales públicos que no tienen fines de lucro ni rentabilidad y tranquilamente podrían implementarse en sus plataformas moleculares abiertas si el Instituto Nacional o el Ministerio pues apoyaría en ese sentido, ¿no? Y que servirían, como dije, para otras plataformas. Y esto está mapeado, el INES sabe claramente cuántos laboratorios existen aprobados a nivel nacional y simplemente es un tema de organizarse. Pero el trabajo en red en laboratorio es todavía un poco complejo, ¿no? Y es a veces un poco difícil manejarlo, porque acuérdate que en el sector público pues administramos la escasez y prácticamente somos bomberos en la gestión. Estamos apagando incendios todos los días. Es una gestión reactiva, lamentablemente gestionamos la crisis y eso espero que algún día cambie también. De todas maneras, doctor, eso es lo que esperamos. Nos menciona también un poco sobre las medidas de prevención. ¿Qué medida de prevención podemos tener en cuenta, doctor? En realidad, un tema central es cuidar de que no se le dé las facilidades al mosquito para que se reproduzca, es decir, los contenedores que pudieran existir, el control del vector es sustancial, ¿no? Vemos que probablemente la fumigación que se hace y que se ve muy bonita en la televisión y en las noticias, pues yo creo que es más mediático porque estamos afectando una etapa del mosquito, quizás adulto, pero el mosquito chiquito que está creciendo está en los criaderos, está en los charquitos. Y como dije, y pedimos una presentación, aquí las condiciones, digamos, de pobreza, de hacinamiento, de insalubridad afectan lamentablemente y hace que existan más casos de dengue. Entonces, el mosquito, sin Aedes aegypti, sin vector, no hay enfermedad. Entonces, priorizar, evitar, generarle condiciones idóneas a este mosquito. Y como ahora también dije, ha reducido de bajar de 15 días que tradicionalmente se demoraba, ahora inclusive en 7, 10 días están reproduciéndose más. El virus, digamos, el mosquito por las altas temperaturas, por este fenómeno de olas de calor, por este niño que ha impactado de la perspectiva climática en nuestro país, pues facilita eso, le da condiciones a. El otro tema es el conocimiento que debe tener la población para acudir oportunamente al sistema y entender cómo se transmite el virus, ¿no? Es el otro tema importante. El otro tema es que el Ministerio de Salud y los sistemas de salud prioricen esa comunicación, esa campaña comunicacional que se debe de transmitir a la población para tratar de que entiendan la importancia de acudir oportunamente a los establecimientos si tiene o no síntomas y signos conocidos de esta enfermedad. Y bueno, hay otras recomendaciones que dan, pero básicamente se enfocan muchas de ellas en el vector, que es el que transmite obviamente el virus, ¿no? Claro que sí. Mosquiteros, dependiendo de las zonas de alta endemia, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que sí, doctor Figueroa. Y bueno, un último mensaje, doctor, para poder enmarcar lo que es la ponencia del día de hoy para que podamos tener en claro, sobre todo la población, las personas que están viendo, el mensaje que podríamos dejarle al final. Como dije, para redondear un poco, las pruebas de laboratorio son importantes, pero son complementarias. Es decir, si un médico considera que clínicamente este paciente tiene dengue, pues le doy tratamiento, ¿no? Si considero, le puedo hacer la prueba. No puedo condicionar, hazme la prueba, o yo también condicionar, háganle la prueba. Eso para dejarlo claro, porque a veces se confunde y se presiona y dice, yo no voy a intervenir si yo no tengo la prueba. No es así. La condición clínica y el abordaje clínico, semiológico, de cara al paciente es lo más importante. Segundo, si vas a un establecimiento de salud y de repente tienen la prueba, pues en buena hora el médico solicitará y la que optará por primera mano va a ser una prueba cualitativa, una prueba inmunocromatográfica, una prueba en cassette fácil que va a ver la presencia del virus, el antígeno. Es el NS1, ese antígeno NS1 lo va a determinar. Si la infección ya fue pasada y clínicamente quiero confirmar que el paciente tuvo, yo sospecho de que fue, en fin, para algún fin determinado, pudiera considerar una prueba serológica, definitivamente. Inmunoglobulina M de preferencia, inmunoglobulina G opcional, ¿no? Y así confirmar que el paciente.
Al inicio también, si acuérdense que las pruebas inmunocromatográficas son pruebas que tienen alguna limitación y clínicamente yo sospecho y es un paciente de repente vulnerable, un paciente que meritúa saber el diagnóstico por la oportuna intervención, pues le haré una prueba molecular de repente, ¿no? Se le hace la prueba molecular y se tendrá que derivar esa muestra a un laboratorio de biología molecular que lo pueda hacer, pero es algo discrecional que tendrá que tomarse a nivel, obviamente, clínico, laboratorial. Lo otro, lo más importante, la evaluación del paciente. Si son pacientes que están con dengue moderado y van a ser hospitalizados para observación, acuérdense que de una u otra se ha tratado de ampliar la capacidad resolutiva con más camas en algunos hospitales en buena hora, pero ese paciente meritúa la observación de evitar justo el secuestro de líquidos, ¿no? Que ese paciente no se vaya a la hipotensión, que ese paciente se le esté monitorizando su presión, porque es la parte más crítica, ¿no? Y monitorizar lo demás. Y lo otro es que si los pacientes tienen síntomas sospechosos, como ya ha salido mucha información a través del MINSA, acudan a la emergencia, por favor. Los vamos a ver, vamos a evaluar su caso y vamos a generar una intervención. Yo creo que esas serían las ideas principales de este virus y esperemos que al ser de repente más visible en estos años, este año que pasó, este año que viene, estimule a que se generen más investigaciones para tener de repente una vacuna más accesible y no que no esté tan limitadas a grupos específicos de la población. Muchas gracias, doctor Figueroa. En verdad, la clase ha sido concreta, se ha podido definir un poco el tema del marco teórico, hemos podido abordar un poco. La idea siempre del comité es poder llevar en términos más coloquiales, más entendibles para la población y creo que el día de hoy hemos podido hacer entender que la medicina, que es un día a día y profesionales como usted pueden hacer y transmitir para que la población pueda entender, comprender y sobre todo poder también transmitirlo, ¿no? A sus familiares, que es la idea, ¿no? La comunicación o la información, el conocimiento hay que pasarlo. Entonces, sabemos que en nuestras familias siempre es importante eso, ¿no? Entonces, le agradezco a nombre del Comité de Educación Médica Continua, a nombre del doctor Eli Soto, le agradecemos que nos haya ilustrado el día de hoy con la ponencia. Esperamos que nos pueda acompañar estas semanas en una ponencia. Ya coordinamos. Todas las mejores bendiciones para usted. Y bueno, el día de hoy nos encontramos, estimados amigos, hasta el próximo jueves de consulta médica. Muchísimas gracias. Quien les habla, soy el doctor Luis Soto, miembro del Comité de Educación Médica Continua. Muchísimas gracias, doctor Figueroa. Muchas gracias por la invitación y cuenten conmigo para próximas conferencias. Encantado. Muchísimas gracias, doctor. Bendiciones. Buenas noches a Igualmente. todos. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Ok.